Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de la ciencia de datos y cómo subirse a esta carrera llena de oportunidades, porque realmente esta es una profesión que está, o un rol, ¿cierto?, dentro de los equipos que está cambiando todas las reglas de la industria, que se ha hecho cada vez más trascendental para la toma de decisiones dentro de las empresas, incluso cambiando las estructuras de poder, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, porque han tomado un rol de información tan clave que ha hecho que las estructuras de repente incluso se hagan más horizontales en la toma de decisiones. Así de clave es el rol del científico o científica de datos. Y voy de inmediato a presentarles a nuestros súper invitados que, como siempre, agradecemos a la Universidad del Desarrollo que nos ha entregado estos súper expertos y nos ha ayudado también en los contenidos, en diseñar estos contenidos para que sean de suma utilidad para ti. Les presento en primer lugar a José Antonio García, quien es matemático, doctor en matemática e informática y docente del programa Talento Digital para Chile que dicta la UDD en la línea Ciencia de Datos, ¿cierto? También ha hecho una bastante larga carrera en Telefónica, antes como subgerente de analítica avanzada, como data scientist y hoy es scientific researcher de Telefónica. Hola José Antonio, gracias por acompañarnos. Hola Catalina, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí, de poder compartir mi experiencia de este mundo. Muchas gracias. Espero, estuvo bien tu presentación, ¿o no? ¿Ni un error? Sí, sí. Perfecto. Súper, te agradecemos mucho el rol que has cumplido dentro del programa Talento Digital para Chile, ¿ah? Y también les voy a presentar a Leonardo Causa, quien es doctor en Ingeniería Eléctrica, es gerente general de DataOn y también es docente de los cursos de Talento Digital que dicta la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola Catalina, mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de contar un poquito de la experiencia, de lo que se trata de ser un científico de datos y el trabajo y todas las oportunidades que nos entrega este campo. De mono, no, no hay hoy día nadie que no tenga que pueda quedar fuera de este tema. Yo creo que es algo que es muy necesario de difundir y que al menos el profesional que sea, en el puesto que sea, esté arriba de ello, ¿no? Así que gracias a ti por venir a hablar de este súper tema. José Antonio, quiero preguntarte primero, siempre me gusta partir el programa entendiendo un poquito conociendo algo de nuestros invitados, y quiero preguntarte en específico a ti, ¿cómo ha sido la experiencia de dictar los cursos de talento digital en la Universidad del Desarrollo? Ahí hay gente que llega con una súper posibilidad de hacer un upgrade en su carrera, que vienen como de distintas áreas del saber y que se le abre un mundo a través de estos cursos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, José Antonio? Sí, mira, primero destacar que efectivamente el programa es súper interesante en el sentido de que llegan profesionales de distintas áreas y uno ve cómo de alguna forma entregando ciertas conocimientos y habilidades, ellos son capaces de insertarse en el entorno laboral. Y desde ese punto de vista es bien, eh, digamos, motivador justamente tomar todos estos profesionales que ya tienen un recorrido en distintas industrias, que ya tienen una formación, y entregarles ciertos conocimientos y habilidades, y con eso ellos realmente se logran desenvolver en general bastante bien. Así que creo yo que ha sido por el lado de todo lo que uno puede entregar, y también, al contrario, el feedback que uno recibe por parte de ellos, tanto a preguntas, inquietudes, distintas visiones, es súper enriquecedor.
Genial, sí, la verdad es que se abre todo un mundo ahí, estos cursos han sido de una tremenda calidad además, y siempre recordarles que este año se viene de nuevo la convocatoria de Corfo y Talento Digital para Chile, para estas becas que son orientadas a trabajadores, profesionales que quieran hacer este upskilling en su carrera, ¿cierto? Y que vamos a tener cursos nuevamente del mundo de los datos, análisis, ciencia de datos, también DevOps, temas que vamos a estar conversando también en este programa, arquitectura cloud, marketing digital y mucho más en esta misión, ¿cierto?, de subir, de preparar los nuevos profesionales que Chile requiere y abrir posibilidades laborales también para esas personas. Y Leonardo, ¿sabes qué quiero saber de ti? Tu experiencia como gerente general de DataOn. Estuve leyendo un poquito que hay experiencias súper interesantes respecto de eficiencias de procesos a través de la inteligencia artificial con clientes que ustedes han ayudado como FONASA, por ejemplo. Ahí incluso salió una noticia que el Compin redujo en un 60,5% el plazo de pago en las licencias médicas. O sea, ahí vemos un efecto de la inteligencia artificial que es súper concreto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Leonardo. Así es, efectivamente. Nosotros, como equipo de DataOn, una de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con todo lo que es ciencia de datos, analítica avanzada, machine learning. Y hemos realizado varios proyectos. Uno de ellos, uno de los que le tenemos más cariño, porque fue un proyecto bien exitoso, el que tú señalas de FONASA. Nosotros construimos un modelo de clasificación para los procesos de evaluación de las licencias médicas del COMPIN. Efectivamente, ese proyecto significó, en términos de resultados, como tú señalabas, entre un 60 y un 70% en la disminución de los tiempos de pago de las licencias médicas. Esto en términos reales, para que la gente se haga una idea, significó de pasar en promedio de 120 días para el pago de una licencia médica a menos de 30. Si consideramos que entre el 70 y el 80% de la población en Chile está en FONASA, esa reducción es súper importante. Entonces, es un proyecto que nosotros, bien importante. Y así como el de FONASA, nosotros hemos desarrollado varios otros procesos también en la línea de lo que es la eficiencia de procesos. En minería estuvimos trabajando en Codelco, en proyectos para eficientar, por ejemplo, la recuperación de cobre. Hicimos algunas pruebas con parte del equipo. José también trabajó en ese proyecto en un comienzo para mejorar los niveles de recuperación de cobre. Hace poco terminamos un proyecto en conjunto con otra empresa, Vitrayas Roche, con la red de salud UC Christus, donde aplicamos inteligencia artificial, machine learning y analítica al cáncer de mama, a pacientes con cáncer de mama, para poder hacer recomendaciones en cuanto al tratamiento y de esta manera mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes. Entonces, la ciencia de datos y la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial abren oportunidades tremendas y que muchas veces se traducen, y en los proyectos que nosotros hemos trabajado y los que nos gusta llevar adelante, en mejoras que a la gente le sirvan. O sea, disminuir los tiempos de espera, mejora en los resultados de los tratamientos para mejorar las tasas de sobrevida. Eso y mucho más se puede hacer en ciencia de datos. Entonces, son súper buenas oportunidades y es un campo abierto con muchas posibilidades todavía. Sí, ahí hay todo un desafío país también, que lo hemos hablado con otros invitados respecto de aplicar más el análisis y la analítica de datos para resolución de problemas que son de impacto social súper importante. Y en ese sentido, para empezar un poco a hablar como de la proyección que tiene el mundo de la ciencia de datos, está este concepto, José Antonio, que tiene que ver con la alfabetización
de los datos. O sea, yo, por ejemplo, ahora ya llego a una entrevista laboral y ya probablemente nadie me va a preguntar si sé usar mail o no mail, porque eso tiene que ver más como con la alfabetización digital, ya como más básica. Veo en adelante que se está instalando como el mundo de la alfabetización de los datos. Se viene esto de que yo en el cargo que ejerza voy a tener que tener cierto tipo de habilidades que tengan que ver o con el análisis o interpretación de datos. Sí, sí, yo coincido con esa aseveración. Lo primero, observar que las empresas hoy en día hay una tendencia fuerte a ir sensorizando los procesos. Esos procesos, al poder sensorizarlos y medir, o al tener, digamos, información adicional, dan la posibilidad de ir entendiéndolos. ¿Qué ocurre entonces? Cuando yo tengo información relacionada al proceso, a lo que está ocurriendo, si esto lo estoy haciendo bien o lo puedo hacer mejor, mis decisiones ya no son por experiencia o no son porque voy a ver, sino que son con datos, en forma cuantitativa. Entonces, desde ese punto de vista, los distintos roles que van ejerciendo, digamos, en la organización, van a tener que saber trabajar con estos datos a sus distintos niveles, ¿no es cierto? Pero cada uno va a tener que saber entender, saber comunicar probablemente respecto de estos datos y saber tomar las decisiones. Por lo tanto, efectivamente, este proceso de ir la empresa, digamos, generando datos y utilizando datos, requiere una habilidad y una transformación por parte de todos los profesionales que están alrededor de la empresa. Es un desafío humano también detrás, claro. Y entonces, al revés, a ese respecto, Leonardo, al revés, digamos, la madurez que tenga una empresa respecto del uso, análisis y uso de los datos para la toma de decisiones, marca a estas alturas, me imagino, su nivel de madurez digital, ¿o no? O sea, uno podría medir. Hoy día no podemos decir que una empresa está en transformación digital si es que no está en este mundo, digamos. Es como una forma de medirlo, ¿no? Así es, efectivamente, estos procesos de sensorización, un poco como señalaba José, o de obtener data y poder utilizar esa data, es la que en definitiva marca o hace una diferencia importante. O sea, esto lo pudimos ver durante la pandemia, donde el contexto que se generó, aquellas empresas que tuvieron mayor penetración y pudieron seguir adelante eran aquellas que efectivamente tenían información, trabajaron con los datos y pudieron hacer este proceso de transformación digital. Entonces, efectivamente podemos medir la madurez de una empresa y cómo va a ir avanzando y qué tan competitiva es, dependiendo de no solo de los datos que acumula o de la información que genera, sino de cómo a partir de esos datos genera información inteligente, porque tener datos por tener datos tampoco al final de cuentas puede marcar o no marcar la diferencia. Entonces, cómo a través de esa información, cómo con los datos yo genero inteligencia, genero información inteligente y que en definitiva me sirva para el negocio. Ese es un poco lo que marca la diferencia y nos indica en términos generales cuál es el nivel de madurez en este aspecto de las distintas organizaciones. O sea, y ahí es donde aparece el rol del científico de datos. Claro, y ahí aprovecho de preguntarte a ti mismo entonces, porque tuvimos un capítulo anterior en que hablamos del analista de datos, ¿cierto? Del ingeniero de datos que ven como la parte más dura. Entonces, en este como paso siguiente, ¿no? Que tiene que ver como con la toma de decisión y como yo decía antes, que como pasar a un nivel predictivo y prescriptivo incluso respecto de lo que hay que hacer, que marca esta como madurez, ¿cierto? Ahí estaría entonces la diferencia, por ejemplo, entre para entrar a explicarle a la gente, entre un científico o una científico de datos y un analista, por ejemplo, en qué hacer con esos datos que tengo.
Más que hacer, diría yo, son las distintas habilidades, los distintos skills que tiene cada uno. O sea, el científico de datos está más orientado, efectivamente, como dices tú, a la generación de modelos. Y estos modelos normalmente hace sentido que vayan más en la línea de la predicción, ¿no es cierto? Pero en general... siempre el rol del científico de datos dentro de la organización, como te decía anteriormente, tiene que ver con esto de tomar los datos y generar información inteligente a partir de esos datos que ayuden a generar valor en el negocio. Normalmente esa generación de valor se hace a través de los modelos predictivos. Entonces, ese es un poco el rol que cumple el científico de datos versus el analista de datos que si bien tiene cierto nivel de formación en lo que son los modelos predictivos, todo lo que es Machine Learning o analítica avanzada, su rol va un poco más en el entender los datos, analizarlos y poder visualizarlos. En cambio, el científico tiene que tomar esos datos, tiene que hacer los mismos procesos, son habilidades más o menos parecidas, más bien complementarias, pero a partir de los datos también él tiene que generar conocimiento nuevo. Entonces ahí ese es como el trabajo más duro. Y ese conocimiento tiene que traducirse en valor para la organización. O sea, un modelo predictivo que al final de cuentas no le va a servir a la organización para dar un paso más adelante en su estrategia de negocio, al final de cuentas no aporta mucho. Entonces, ese es el rol, diría yo, del científico de datos. Y un poco también yo hablaba de los conocimientos, las habilidades del científico de datos, además de la parte estadística y de la parte de programación, tiene que saber mucho de modelos, o sea, de las distintas técnicas de Machine Learning, Deep Learning, Big Data sobre todo, porque trabaja con datos estructurados, no estructurados. Entonces, su formación y su visión tienen que ser... no sé si hablar de más alto nivel, sino en un nivel de mirar toda la organización completa y cómo a partir de eso genera valor. Perfecto. De eso justamente vamos a estar hablando, ¿cierto? De las habilidades específicas que yo necesito desarrollar para llegar a desempeñarme en el mundo de la ciencia de datos. Les vamos a preguntar eso y mucho más al regreso de una pausa. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.